Sobre la Tierra, en Radio UBA 87.9. Son las 20:08 y ya estamos en comunicación con Jorge Mercau, egresado como ingeniero agrónomo y magíster ciencia de nuestra facultad, es profesional del INTA y es profesor de la Escuela para Graduados de la FAUBA. Jorge nos va a contar acerca del girasol y de sistemas de computación que simulan y cuantifican las respuestas de este cultivo a diferentes ambientes y manejos agronómicos. Además se va a referir a cómo mejoraron estos modelos de simulación y qué puertas se abren ahora para profundizar en el estudio del girasol. Hola Jorge, Sebastián y Pablo, te saludamos desde Sobre la Tierra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, Sebastián, Pablo y todos, ¿cómo andan? Todo bien, primera vez en Sobre la Tierra, ¿no? Así es. Bienvenido. Para Un gusto. arrancar, a modo de introducción, ¿nos puedes contar brevemente sobre el cultivo de girasol y cuán importante es en Argentina? Dale, Pablo. Bueno, mira, el girasol es un cultivo de grano que básicamente produce aceite, ¿sí? Es una oleaginosa y es un aceite bastante bueno por sus propiedades de cocina y para la salud. Después, o sea, este es el uso del cultivo. Argentina produce unas 35 millones de hectáreas que tiene en producción en agricultura y el girasol lo ocupa unas 2 millones. O sea, eso es importante porque es un cultivo de verano que no es el más importante, pero que su crecimiento y consolidación puede aportar a la diversificación del riesgo en la agricultura. Y en ese sentido tiene un ciclo más corto que otros cultivos de verano, profundiza muy rápido, puede usar el agua en profundidad, y en el norte del país incluso sembrándolo temprano, por ejemplo en esta época se está empezando a sembrar girasol donde hay agua, sí. Se puede hacer un doble cultivo de verano, girasol y un maíz detrás, por ejemplo, en Chaco. Aparte es un cultivo muy lindo, ¿no? Se ve súper lindo desde la ruta, por lo menos de mi experiencia. Que aporta una diversidad interesante al paisaje también. Bien, genial. Un poquito, Pablo, recién en la introducción contaba sobre el cultivo de girasol y los modelos de simulación. ¿Por qué se lo estudia a través de estas herramientas? Bien, mira, los modelos en general, poniéndolo en términos de cosas que conozcan cualquiera que esté escuchando, se parece como a un simulador de vuelo. O sea, lo que simula es, digamos, son herramientas, programas de computación que tienen adentro las reglas de cómo entendemos que funcionan, en este caso, los cultivos, ¿sí? Y entonces le permite, como en un simulador de vuelo, a alguien que toma decisiones o que está pensando qué hacer con un cultivo, le permite, digamos, jugar con esas decisiones y ver qué pasa en determinados escenarios. Básicamente, son herramientas armadas o muy, muy potentes para ayudar a tomar decisiones. En el programa que coordino en INTA, que es un programa de ecofisiología, o sea, de cómo funcionan las plantas y cómo funcionan los agroecosistemas, son herramientas útiles que ayudan a integrar muchos factores y puede ayudar a un mejorador de cultivos a pensar estrategias de mejora, o puede ayudar a un productor o a un asesor a ayudar a definir fechas de siembra o densidades, fertilizaciones. Eso permite cuantificar la variabilidad interanual de rendimiento. Entonces, si vos tenés al cultivo de girasol descrito con un modelo, podés ver en distintos ambientes, distintas fechas de siembra, cuál es la variabilidad de rendimientos que puedes esperar. La respuesta a una tecnología te permite decir, bueno, cuántos kilos puedo esperar por fertilizar un poco más. Y bueno, en particular, al modelo, digamos, el cultivo de girasol tiene en Argentina un antecedente muy importante porque el grupo liderado por Antonio Hall desarrolló uno de esos modelos que se llama All Crop Sum, que es un modelo justamente del cultivo así funcional del cultivo de girasol. Y, digamos, ese modelo es de mediados de los 90 y quizás el desafío en este trabajo era que existe también un modelo genérico que permite simular muchos cultivos. Por ejemplo, es un modelo que se llama CropGrow, no importa, pero se dedica a simular originalmente cultivos de maní y de soja, pero se lo ha usado para simular, qué sé yo, un tomate, obviamente otras legumbres, una pastura perenne y el girasol.
Sí. Y bueno, es un modelo un poco mejor integrado a algunas herramientas de simulación y podría simular mejor el aceite. Eso es un poco el contexto del trabajo. Bien, veo que hay diferentes... perdón, Jorge, ¿estos modelos se usan normalmente para producción o son a nivel de investigación? No, a ver, se usa, diría yo, en Argentina desde hace por lo menos 30 años se han usado para apoyar toma de decisiones de cultivos, tanto en maíz, en soja, en trigo, en girasol mismo, y hay herramientas que forman parte de las decisiones, por lo menos de algunos asesores y algunos desde esos momentos. ¿Sí? Son herramientas incluso simplificadas para apoyar la toma de decisiones. Claro. Recién mencionabas, al pasar, el trabajo, mencionaste tu trabajo. Y a mí me gustaría que nos contaras a nosotros Bien. y a la audiencia en qué consistió este trabajo. Bien. Bueno, como te decía, el inicio es esta cuestión de la existencia de un modelo, que es muy bueno, pero la existencia de un modelo genérico y que podría aportar algo en la simulación del aceite. Bueno, el trabajo está enmarcado en realidad en la tesis doctoral de Ignacio Rodríguez, que es un profesional de INTA Balcarce, y básicamente, digamos, el trabajo consistió, esta parte de su tesis, que es este trabajo, en la revisión de si lo que tenía este modelo genérico para simular girasol era lógico o era coherente con lo que sabemos de cómo funciona el cultivo, hacer una revisión profunda de eso. Después, la otra cosa que consistió el trabajo es en ponerle a este modelo algunos parámetros, algunos números, a algunas cosas de cómo calcula cosas, y para eso lo que condujo Ignacio son ensayos muy bien cuidados en la experimental de Balcarce, de INTA en Balcarce, con distintas fechas de siembra y sin ninguna otra, sin limitaciones, solo sembrarlo y que tenga condiciones de crecimiento que llamamos potencial, sin limitaciones. Bien. Y además, el trabajo usó ensayos que tiene una red de ensayos que hace INTA en distintas experimentales junto a SAGIR, que es la Asociación del Cultivo de Girasol. Y entonces en el trabajo se evaluó, por un lado, revisar el modelo, ponerle estos parámetros y también usar parte de los ensayos para evaluar si lo que hacemos con el modelo, digamos, se parece a la realidad, porque esa es la gracia, ¿no? Claro. Y por lo menos en este caso era comparar a ver si podía al menos igualar a este otro modelo más específico de girasol, el Loic Lozano. Bueno, tremendo trabajo y muy complejo. Me encantaría saber un poquito sobre los resultados. ¿Nos puedes contar? Bien, mira, el modelo se pudo parametrizar razonablemente, vamos a poner esos términos, y la predicción del rendimiento que se logró, o sea, cuán bien simuló o copió los resultados experimentales de ensayos distintos a los que usaron para la calibración, fue bastante buena, fue comparable a la del Cropsan, a la del otro modelo anterior, o sea, para rendimiento. Sin embargo, en aceite lo superó bastante ampliamente, ¿sí? Logró simular el porcentaje de aceite de este cultivo cuyo principal objetivo es justamente producir aceite, entre un 45 y un 57% de variación en los ensayos que el modelo copió aceptablemente. Bien. O sea que en general los resultados fueron buenos. Muy bueno. Y entonces, ¿qué conclusiones surgen de todo esto? Porque es como que esta herramienta está superando el modelo específico. Bueno, la primera es, no sé si superando, porque en realidad el modelo específico tiene algunas cosas que en este modelo más genérico se pierden un poco, y de hecho la expectativa es en algún momento, digamos, modernizar o insertar ese otro modelo en las herramientas que te mencionaba, que este otro modelo, o alguna de estas formas que tiene el modelo genérico pueden ser incorporadas en otro modelo, pero eso será otro trabajo y de algún otro estudiante. La cuestión es que
te diría las conclusiones es que el modelo es posible de usar, ¿sí? O sea que se puede aprovechar este modelo para simular el cultivo de girasol muy bien, y de hecho simulando mejor el aceite. Y de hecho en el trabajo específico del que estamos hablando, se hicieron unas corridas de varios años para mostrar el efecto de la profundidad de los suelos en Balcarce en la variabilidad de los rendimientos, o evaluar fechas de siembra temprana y tardía, tanto en Balcarce, por ejemplo, o en Reconquista, en el norte de Santa Fe. Y otra cosa que es de bastante actualidad es por ahí el efecto de qué hace la disponibilidad de agua en el rendimiento del cultivo. Si hoy vamos a un lote, por ejemplo ahora que están sembrando en el norte, y el perfil, o sea el suelo hasta los 2 metros y medio de profundidad que puede explotar el cultivo de girasol, sí, está húmedo, es distinto que si alguna parte de ese perfil está seco. ¿Y cuán distinto es? Lo podemos hacer con el modelo. Y en general lo que mostramos es que efectivamente cuando falta agua es menor el rendimiento, pero lo más interesante es que tenemos por delante un año niño, se supone, sí, en cuanto a la variabilidad de lluvias histórica, y el modelo muestra que si bien el agua inicial pesa en el resultado, en los años niños en el este de Santa Fe, que no hacia el oeste, pero en el este de Santa Fe, el resultado podría no ser malo, podría ser similar a que si partiera bien de agua. En cambio, si yo tengo un lote, digamos, si el pronóstico no fuera niño, sino niña, como los últimos 3 que hemos sufrido, el resultado con un perfil seco sería muy malo. Y bueno, las herramientas estas ayudan a integrar esa información y ponerle algún número parecido a la variabilidad esperable en la realidad. Bueno, un poco estás hablando de la variabilidad de las condiciones ambientales, ¿no? Y climáticas. ¿Estos modelos pueden abordar de forma adecuada el impacto del cambio global? Sí. A ver, para evaluar, digamos, estos modelos son sensibles a variaciones de datos de temperatura o de lluvias. Con lo cual, si tuviéramos una buena predicción de en qué sentido van a cambiar las lluvias o las temperaturas en un lugar concreto, con eso se puede ejercitar, ver qué podría, digamos, traducir ese cambio predicho en temperatura y lluvias en variación de rendimiento. Y en principio, varias de las cosas asociadas al cambio climático esperable, por ejemplo, para la región pampeana o parte de la región pampeana, hay ejercicios de simulación, no con girasol, pero con otros cultivos, de los impactos esperados. También estos modelos pueden ayudar a una cosa muy importante, que es decir, bueno, yo puedo hacer estas corridas o estos ejercicios, estas simulaciones con el simulador de vuelo, sería el simulador de cultivo en este caso, diciendo, y pongamos que no te falta nutrición, que los nutrientes en el suelo no te faltan, o que se fertilizan, o que el suelo es muy fértil, pero en principio no te falta nutrición. Entonces, yo con eso puedo simular cuál es el rendimiento del que se podría lograr y compararlo con el que efectivamente se cosecha en los últimos años en alguna región de Argentina. Y eso se llama brecha, que es la magnitud, la diferencia que hay entre lo que podría ser un manejo sin limitaciones, no de agua, la de agua se acepta como una limitación que no podemos manejar, a menos que pongamos el equipo de riego, claro. Pero en principio se puede hacer una cuantificación de esa brecha. Y la otra cosa de estos modelos es que permite poner en valor información básica y pone de relieve la importancia de juntar buenos datos climáticos, pone de relieve el trabajo que hace el servicio o el INTA de registrar datos climáticos históricos y usarlo para la toma de decisiones. O datos de suelo, o sea, datos básicos de suelo, alguien que hizo pozos, describió cómo son los suelos. Bueno, estos modelos ayudan a transformarlo en valor, ayuda a transformar a decir, bueno, es una forma de darle valor a esa información básica. Lo último que te quería decir, asociando con el principio, es que una cosa muy interesante que pueden hacer los modelos es evaluar cuánto se parece el resultado de un cultivo al de otros cultivos, o cuánto se parece al resultado de un cultivo en un lugar
con el resultado en otro lugar. Evaluar cuán asociado está, qué correlación hay. Y permite entonces diseñar estrategias de manejo del riesgo. Es decir, si el crecimiento de girasol, por ejemplo, para Argentina, aportaría a estabilizar resultados frente a la sequía. El año pasado el cultivo de girasol en muchos ambientes fue de los pocos que se pudo destacar en una sequía que fue muy intensa. Y bueno, fue un cultivo que por ese ciclo corto y ese uso de agua en profundidad mostró muy fuertemente sus virtudes. Bueno, eso con modelos se puede, digamos, se puede evaluar, se puede cuantificar y se puede pensar en estrategias de ese tipo. Y lo último, te diría, es que estos modelos, para usarlos, así como ponen en valor mucha información, requieren bastante capacitación. Y en eso vos mencionaste que yo soy docente en la UBA, en la EPG de Soriano, en FAUBA. Sí. Y soy docente en esto, en los cursos de modelos de cultivo, que desde hace años se dan en la facultad. Es un curso muy valioso para mí, digamos, particularmente, y creo que tenemos bastantes camadas de estudiantes. Totalmente. Bien, me encanta, no podía dejar de pensar mientras contabas todas estas implicancias del estudio y los avances que hicieron. ¿Qué surge cuando ustedes van con esas novedades, digamos, en cuanto a modelos de simulación a los productores? ¿Es un diálogo fluido? ¿En general hay que hacer muchas visitas para que esto se incorpore? ¿Cómo se da ese intercambio? Mirá, una cosa que tiene Argentina que diferencia de otros países es que hay un trabajo de asesores con productores en decisiones estratégicas de fecha de siembra, de secuencias de cultivo. Y en términos generales, por años hemos trabajado, digamos, desde INTA o desde la facultad, junto a CREA o ese tipo de instituciones que tienen esa vinculación con los asesores. Y a veces capacitando a los asesores y los técnicos en estas herramientas, se propaga mucho su uso y su impacto. Y quienes trabajamos con modelos, además, aprendemos de las potencialidades. O sea, junto con quienes toman decisiones, aprendemos a usarlos mejor, a detectar errores, a ver necesidades, o sea, qué cosas debiéramos mejorar para que estas herramientas sean más potentes. Jorge, ¿estos modelos están disponibles libremente en algún lugar? Estoy pensando en usuarios, podría ser un asesor, pero bueno, si pudiera tener el conocimiento para hacerlo, también un productor. Bien. A ver, asesor o productor, lo importante es que tenga un perfil orientado hacia lo tecnológico y la profundización de cómo funcionan los sistemas para estas herramientas. Y generalmente son profesionales, te diría, para poder usarlo. Pueden ser productores profesionales, eso es indistinto. Y la cuestión del acceso es, en el caso particular de estos modelos, esta familia de modelos donde está este modelo CropGrow y también el OilCrop, está dentro de una familia de modelos que es pública, se llama DISAT, ¿sí? Que es justamente Decision Support System for Agrotechnology Transfer. O sea, es un sistema armado para apoyar la toma de decisiones o ayudar a la transferencia tecnológica, a la transferencia de conocimientos. Pero en general eso está disponible, gratis, simplemente se manda un correo y se baja. Y lo que son datos climáticos y todo, por suerte, cada vez tenemos más datos climáticos públicos y las bases de suelos de INTA son públicas, digamos, con lo cual es cuestión de construir esas bases de información para empezar a correr los modelos. Pero sí, son herramientas accesibles, no son para todos los días, pero te diría que forma parte del aprendizaje de un grupo de asesores o de técnicos en alguna zona para ayudar a tomar decisiones. En muchos lados del mundo este tipo de herramientas se usan y a veces el uso es para aprender algunas lecciones. Una vez aprendidas, por ahí no forman parte de la decisión cotidiana, pero se puede ir aprendiendo distintas cosas. Algo que a nosotros nos maravilla cada vez más es la cantidad de información que está disponible en Internet. Mucha gente está haciendo investigación con imágenes que se pueden bajar gratuitamente. Ahora vos hablás de bases de datos de
climas, etcétera, que se pueden usar en los modelos. Y la verdad que está muy bueno eso, porque realmente antes esto no existía, o al menos están a la mano. No, y eso es así. La información de la percepción de la Tierra, digamos, con satélites para un montón de cosas, es impresionante. El valor que tiene y el que le podemos sacar, la agronomía creo que va crecientemente haciendo uso de eso, pero tiene mucho por todavía sacarle el jugo al uso de esa información. Y las bases de datos, que además, una cosa que se hace con las bases de datos que es muy interesante con EXO, con esto que hablamos, es que a partir de las estaciones, ya sea automáticas o manuales, clásicas, se hace como una interpolación y una grilla de cómo es el clima en todo el mundo, digamos, con distinto nivel de detalle, obviamente, con donde hay más densidad de estaciones, esa grilla es más detallada y más confiable, y en otras menos. Y de hecho, pero esas bases globales existen y están a nivel de la Tierra, o sea, de hecho, ese tipo de herramientas está disponible para... La mayoría de esas son abiertas, así que para cualquiera que las quiera usar. Buenísimo, Jorge. Y es impresionante la potencia para, digamos, los modelos ayudan a integrar esa información. De hecho, requieren ese tipo de aproximación para poder traducirlas en algo que le diga algo, porque que llueva más o que llueva menos puede ser un problema, puede ser una oportunidad. Por ejemplo, la región pampeana se supone que con el cambio climático van a aumentar las temperaturas, pero no está tan claro si van a reducir las lluvias, quizás van a aumentar las intensidades de la lluvia. Bueno, eso se puede tratar de ejercitar, pero el aumento de temperatura permite decir, sí, ¿qué pasa si nosotros sembramos más temprano que lo que hacemos normalmente? O sembramos más tarde, o sembramos dos cultivos en un año. Este tipo de preguntas son típicas de respuesta y de ejercicios con modelos. Jorge, te agradecemos haber estado en Sobre la Tierra. Te felicito primero por el trabajo, nos encantó, y aparte lo contaste muy claramente, así que doble felicitación. Bueno, quedamos en contacto para que nos cuentes cómo sigue. Siendo que sos un amigo, Pablo, lo voy a tomar parcialmente. La felicitación de mucho de esto es de Ignacio, ¿sí? Ignacio tiene el gran mérito de todo esto, que es su trabajo de tesis. Que se lo hacemos llegar. Seguramente está escuchando. Dale. Así que te mandamos un abrazo, nos cuidamos mucho de no decirte George. Y nos encontramos en cualquier momento. Un abrazo, chao, Pablo, gracias. Un abrazo, Sebastián, y muchas gracias por llamar. Hasta luego.